Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, bienvenidos. Espero que este canal les guste y que se animen a quedarse y acompañarnos día con día a todos los nuevos tutoriales. Hoy les voy a enseñar cómo tejer esta preciosa diadema que ustedes pueden realizar para cualquier edad. Es muy fácil de seguir, yo sé que a ustedes les va a encantar. Miren, tienen estos puntos puffs y sí, pues es muy fácil de tejer. Ustedes lo pueden realizar de cualquier color. Yo tengo este color blanco y para el video voy a estar utilizando este color Gazal Baby Cotton XL. Es una lana muy preciosa, a mí la verdad me encanta y lo voy a estar utilizando en este color. Es 50% acrílico y 50% algodón. Es de aproximadamente 3 milímetros de grosor y mi gancho de 3.5 milímetros. También ocuparíamos la aguja lanera para esconder las hebras. Vamos a comenzar haciendo una tira de cadenas que nos mide los centímetros de la cabeza a la persona o bebé que le están tejiendo. Yo voy a hacer 30 a 31 centímetros de cadenitas. Una vez que las tengamos, vamos a irnos a la primera cadena que tejimos sin que se nos vaya torciendo y vamos a hacer el punto deslizado porque vamos a estar cerrando estas cadenas. Así deslizamos y ya tenemos cerradas las cadenitas. Ahora vamos a levantar dos cadenas que nos equivale a un medio punto alto y estas son para el primer punto, aquí donde deslizamos. En la siguiente cadena vamos a introducir y vamos a hacer otro medio punto alto. Esta primera vuelta la vamos a ir trabajando con medio punto alto en cada una de las cadenas. Una vez que terminemos la vuelta de medios puntos altos, vamos a deslizar al primer medio punto alto, que son estas dos cadenitas, y así cerramos esta primera vuelta. Ahora estaremos haciendo las vueltas de los puntos puffs. Estas que están aquí son muy fáciles de tejer, así que vamos a levantar 3 cadenas que nos equivale a un punto alto. Aquí, estas 3 cadenas son para este primer punto. Este punto, este que se mira aquí, miren, este es el punto deslizado y este es el punto anterior. Ahí en el punto anterior es donde vamos a estar haciendo 4 lazaditas, perdón. Tenemos una, tomamos lazada, introducimos en el mismo punto, sacamos hebra, es 2. Tomamos lazada, introducimos en el mismo punto, sacamos hebra, 3 y repetimos una cuarta vez. Así. En el gancho debemos de tener 8 pestañitas. Miren, aquí tenemos 1, 2, 3, aquí está el número 4, 5, 6, 7 y 8. Tomamos lazada y la cerramos todas juntas. Una cadena y ya tenemos el primer punto. Ahora nos estaremos saltando 2 puntos, 1 y 2. En el número 3 estaremos tejiendo un punto alto. Sacamos 2 y sacamos los últimos 2, tenemos el punto alto. En el punto anterior, aquí en este punto vamos a estar haciendo nuestras 4 lazaditas. Tenemos una, tomamos lazada, introducimos, tenemos 2, tomamos lazada, introducimos, tenemos 3, tomamos lazada, introducimos, tenemos 4. 8 pestañas en el gancho, tomamos lazada y cerramos todas juntas. Una cadena y repetimos. Aquí no se vayan a confundir, mire, este punto ya está trabajado con el punto alto, ahí lo pueden ver. Entonces nos saltamos este 1, 2, en el número 3 repetimos el punto alto. En el punto anterior, este que está aquí, estaremos haciendo nuestras 4 lazadas. 1, 2, 3 y el número 4. 8 pestañas en el gancho, tomamos lazada y cerramos todas juntas. Una cadena y repetimos. Estaremos haciendo esto por toda la vuelta. Miren, aquí está el primer punto, este ya está trabajado. Aquí nos saltamos 1, 2, en el número 3 repetimos punto alto. En el punto de atrás estaremos tomando 4 lazaditas, cerramos todas juntas, una cadena y repetimos esto por toda la vuelta. Llegué al final, miren, aquí ya tengo mi cadena, me queda un punto. Ahora vamos a estar haciendo el punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí en este estaremos deslizando. Y tenemos la segunda vuelta terminada. Para la tercera vuelta estaremos repitiendo exactamente lo mismo, solamente que vamos a estar girando así por la parte de adentro
y vamos a estar deslizando. Este es la cadena que tejimos y aquí está el punto. Vamos a deslizar en la cadena para llegar al punto. Aquí en este punto deslizamos y aquí es donde vamos a estar levantando nuestras 3 cadenas. 1, 2 y 3 nos equivale al punto alto. Nos venimos a este punto de aquí, a este espacio, y vamos a estar tomando las 4 lazaditas ahí. Tenemos 1, 2, 3 y el número 4. Y las cerramos todas juntas, así. Una cadena y vamos a repetir. Este que está aquí es el punto alto, esta es la cadena y aquí está el punto. En ese punto estaremos haciendo nuestro punto alto, así. Ahora nos vamos a venir aquí a este espacio de abajo y ahí estaremos tomando nuestras 4 lazaditas, no aquí sino en el de abajo. Tomamos una, nuevamente 2, 3 y el número 4 y lo cerramos todos juntos, una cadena y volvemos a repetir. Aquí está el punto alto, aquí está la cadena y aquí está el punto. En el punto estaremos tejiendo nuestro punto alto. En el espacio de abajo, este de aquí, estaremos tomando nuestras 4 lazadas. Una vez que las tengamos, las cerramos todas juntas, una cadena y repetimos esto por toda la vuelta. Ya llegué aquí al final, tengo mi cadena y estaremos cerrando aquí en este punto. Aquí está el punto, ahí deslizamos. Para la siguiente vuelta estaremos repitiendo lo mismo, solamente que vamos a girar. Estaremos deslizando otra vez hasta llegar aquí al punto, entonces aquí en esta cadena deslizamos así. Y en el punto vamos a deslizar también, aquí está el punto, aquí deslizamos. Y aquí vamos a estar levantando 3 cadenas, 1, 2 y 3. En el espacio este de aquí vamos a estar tomando nuestras 4 lazadas. Vamos a estar repitiendo estos pasos. Recuerden que se van a trabajar igual las vueltas, solamente que vamos a estar girando. Cuando terminemos una vuelta giramos y lo hacemos hacia el otro lado. Cuando terminemos esa vuelta giramos y ahora nos vamos hacia el otro lado. Y así vamos a estar repitiendo hasta que tengan las vueltas deseadas. Terminé mis vueltas, en total nada más hice 4, 1, 2, 3, 4. Como esta diadema va a ser más pequeña, miren, por eso nada más hice 4. En la grande hice 6 vueltas en total. Para esta vuelta vamos a estar levantando, haciendo la vuelta de los medios puntos altos, perdón, así que levantamos 2 cadenas que nos equivale a un medio punto alto. Aquí en este punto vamos a estar haciendo otro medio punto alto. Aquí en la cadena, medio punto alto. Tenemos 3, así. En el punto, otro punto, medio punto alto. En este punto, medio punto alto. Y en la cadena, perdón, aquí medio punto alto. Y así nos vamos a ir trabajando por toda esta vuelta. Terminé la vuelta, hice mi punto deslizado. Ahora vamos a estar doblando esta parte hacia atrás. Aquí donde está el punto deslizado, aquí vamos a estar doblando así, poniéndolo así al mismo ras. Después esta parte de arriba la vamos a estar doblando hacia arriba, a la mitad, así, miren. Lo agarramos con los dedos. El otro lado también hacia la mitad, hacia enfrente, así. Y nos va a quedar así el doblez. Ustedes pueden cortar y darle unas vueltas. A mí lo que me gusta hacer es traer esta hebra hacia acá. Así no tengo que cortar, la traemos hacia aquí. Y aquí vamos a estar haciendo una cadena. Miren, aquí vamos a hacer la cadena sin soltar los doblez. Aquí hacemos la cadena. Y eso nos va a permitir ajustar mejor. Miren, así está la cadena. Y ahora vamos a hacer otra cadenita más. Y ahora sí podemos cortar nuestra hebra dejándolo un poquito largo. Estiramos así y miren como esto nos va a permitir ajustar esta parte de aquí. Ya si ustedes lo quieren muy apretado o no, pues ya depende de ustedes. Miren, lo pueden quitar el nudito y así se va ajustando. Le acomodan las dos partes. Ahí está muy apretadito y volvemos a acomodar. ¿Ven cómo se puede ir ajustando? Por eso a mí no me gusta cortar, a mí me prefiero hacer esto así, las dos cadenitas. Y miren qué fácil. Entonces ya tenemos esta parte terminada. Nada más tenemos que acomodar muy bien y vamos a hacer ahora la flor. Primero vamos a esconder esta hebra. Como la flor va a ir colocada aquí enfrente, pues esta hebra voy a hacer otra cadenita aquí en esta pestañita
y voy a cortar. Igual esa parte se va a tapar con la flor. Estaremos haciendo un anillo mágico, ya sea como ustedes lo sepan hacer. Yo lo hago de esta manera y hacemos 2 cadenas. Esas 2 cadenas no nos equivalen nada, solamente para subir, así. Y vamos a estar haciendo 12 medios puntos altos dentro del anillo mágico. Esas 2 cadenas no equivalen a nada, como les digo. Dentro del anillo mágico hacemos el primer medio punto alto y cerramos juntos todas las 3 pestañas. Tenemos 1 en el anillo mágico, hacemos el número 2 y así nos vamos tejiendo medios puntos altos, hasta tener el total de 12. Ya que tengamos los 12 medios puntos altos, cerramos el anillo mágico y hacemos el punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí está, miren, se puede confundir, pero aquí está, en este espacio movemos las cadenitas y aquí está el primer medio punto alto, ahí deslizamos. Ahora aquí estaremos tejiendo 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos doble lazada, 1 y 2. En el mismo punto estaremos tejiendo un punto alto doble sin terminar. Tomamos hebra, sacamos, cerramos 2 y cerramos los otros 2 y dejamos así sin terminar. Vamos a repetir doble lazada, en el mismo punto introducimos y sacamos hebra, cerramos 2 y cerramos 2 y dejamos así. Nuevamente doble lazada, 1, 2, introducimos en el mismo punto, sacamos, cerramos 2 y 2. Ahorita tenemos 3 perdón, sin contar las 5 cadenas. Tenemos que tejer un total de 7, todos en ese mismo punto. Solamente doble lazada, cerramos 2 y dejamos así. Tenemos 4. Así repetimos hasta tener 7 sin contar las 5 cadenas. Tenemos nuestros 7 puntos. En el gancho debemos de tener 8 hebritas. Ahora tomamos lazada y cerramos 1. Tomamos lazada y cerramos 2. Así. Tomamos lazada, cerramos 2, tomamos lazada, cerramos 2 y así nos vamos cerrando de 2 en 2 en 2 hasta llegar al final. Cerramos 2, 2 y 2, los últimos 2, así. Hacemos una cadena y nos vamos a saltar este primer espacio. Este lo vamos a estar saltando y en el segundo estaremos tejiendo un punto bajo. Entonces tenemos 1, en el siguiente espacio el número 2 y en el siguiente espacio el número 3. Aquí levantamos 2 cadenas, 1 y 2. En el mismo punto volvemos a repetir otro punto alto, 1 en el siguiente espacio, 2 en el siguiente, el número 3 y aquí en el último el número 4. Tenemos algo así. Ahora levantamos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el mismo punto vamos a estar haciendo nuestro punto deslizado y de esta manera terminamos con el primer pétalo. Bien, algo así tenemos. Ahora nos vamos a estar saltando el siguiente punto, este de aquí. Este lo vamos a estar saltando. Se tapa un poquito con el primer pétalo, ven, por eso tienen que moverlo y darse cuenta que ahí está el primer punto. Lo saltamos y en el siguiente deslizamos. Y aquí vamos a estar repitiendo el segundo pétalo. Levantamos primero 5 cadenas, 3, 4 y 5. Doble lazada, en el mismo punto introducimos, sacamos, cerramos 2 y cerramos 2 y dejamos así. Nuevamente doble lazada, en el mismo punto otro. Y así vamos a continuar hasta tener el total de 7 sin contar las 5 cadenas. Ya que tenemos 7, vamos a estar repitiendo, cerramos 1, la primera hebrita la cerramos. Cerramos 2, cerramos 2, 2, nuevamente 2, 2, 2 y los últimos 2. Levantamos una cadena, nos saltamos el primer espacio, este de aquí, en el segundo estaremos tejiendo un punto bajo. En el siguiente, introducimos, abrimos, aquí está el punto, punto bajo. En el siguiente, el número 3. Aquí levantamos 2 cadenas, 1 y 2. En el mismo punto estaremos tejiendo un punto bajo, así. Y continuamos
en el siguiente punto, 1 en el siguiente, 2 en el siguiente y número 3. Ahora repetimos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. En este mismo punto hacemos el punto deslizado. Así, tenemos el segundo pétalo. Nos vamos a saltar el siguiente punto que está tapando un poquito con el punto, con el pétalo, perdón. Nos saltamos este, en el siguiente deslizamos y repetimos. Terminé la flor y le cosí esta perlita aquí en el centro. Igual la flor está cosida a la diadema, no está pegada, está cosida. Y algo así tenemos. Siempre acomodar los pétalos para que se mire un poquito más bonita. Así, acomodando los puntos siempre. Este es mi resultado. Como les digo, es una diadema muy fácil de tejer y muy rápida también. A mí en lo personal me gustó mucho. Espero que a ustedes también les guste y que se animen a tejerla. Recuerden que ustedes lo pueden realizar de cualquier color y para cualquier medida. Entonces, muchas gracias por haberse quedado aquí hasta el final. Igual si no se han suscrito, los invito a que se suscriban. Gracias por todo el apoyo. Que Dios los bendiga y nos vemos aquí en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.